Ok, vamos a platicar de la comprobación de ingresos. ¿Cómo puedo conseguir más crédito ganando menos? O simplemente, ¿cómo puedo conseguir crédito? Hay veces, Marco, que pues por estrategias del empresario, ¿no? Los empresarios, si son tan hábiles para crear una empresa y para desarrollarse a grandes niveles y todos, ¿tú crees que no van a ser hábiles para sus estrategias fiscales? Claro que sí. Pero eso en ocasiones genera pues que al banco no le puedas comprobar todo lo que realmente haces, ¿verdad? Entonces, Correcto. ¿cómo compruebas que ganas dinero? Si no cumples los requisitos del banco, que se los presentes de tal o tal manera los ingresos, pues no te van a dar crédito. No cabes dentro de la caja. Recordemos que el banco es la evaluación del banco es paramétrica. Debes cumplir ciertos parámetros. No los cumples, así seas el gobernador o Donald Trump, Sí. no te doy el crédito, ¿no? No importa cómo te llamas, cuál es tu empresa y en dónde vives. A final de cuentas, lo que importa es que puedas comprobar ingreso como le gusta al banco, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son? A ver, te hicieron falta 500,000 pesos de crédito. Los tienes que pagar de tu bolsa. ¿De dónde los vas a sacar? Pues si no lo tenía contemplado, no los tengo. O sea, que ibas a comprar la casa de 4 millones de pesos y a la hora de la hora te autorizaron 3 millones. ¿De dónde sacas la diferencia? Vamos a suponer que tengo el dinero, pero no lo tenía planeado para eso. O sea, esa respuesta, esa notificación de una autorización de un crédito menor puede arruinar tus planes de comprar la casa de tu sueño. ¿Y por qué sucede eso? Generalmente tú puedes tener el ingreso, puedes ganar lo que dices que ganas y la mensualidad tú puedes decir sí la puedo pagar, pero una cosa es decir que sí puedes y otra cosa es que el banco diga que sí puedes. No, una cosa es saber y tener la convicción de que puedes, Y otra y otra cosa que el banco tenga dentro de sus parámetros un criterio que te evalúe positivamente de que sí puedes pagarlo. a Pues. como ellos evalúan, ¿verdad? O sea, hay dos factores por los cuales te pueden reducir el monto de crédito autorizado. El primero es que estás endeudado. Sí. El segundo, que es donde nos vamos a enfocar y es lo que vamos ahorita a platicar, es la comprobación de ingresos, Marco. O sea, cómo vamos a enseñarle al banco que sí ganamos dinero, pero dentro de sus políticas. Claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces el banco divide en dos grandes ramas la comprobación de ingreso y estas son asalariado, independiente. Y el independiente se divide en otras muchas, pero ahorita vamos a hablar primero del asalariado. ¿Cómo comprueba ingreso un asalariado? Un asalariado tiene una sola fuente de ingresos, que es el pago de su patrón. ¿Podrá tener dos patrones? Pues sí. Tiene dos empleos, pues tiene dos pagos, pero a final de cuentas es el ingreso que proviene de un patrón constante. Puede ser un ingreso variable, sí, porque a lo mejor ganas bonos, ganas comisiones y ahí tendríamos que sacar algunos promedios, pero a final de cuentas el asalariado es el que tiene una relación laboral y que un patrón le paga. Entonces este patrón le deposita en su estado de cuenta y le emite una nómina, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los requisitos que debe tener la nómina? Sí. Porque en la práctica nos hemos encontrado de todo. Oye, es que a mí me dan este recibo, pero hay recibos que no sirven. ¿Qué es lo que tiene que tener el recibo en nómina? El recibo debe de estar timbrado y debe de reportarse al SAT los impuestos que tú pagas como asalariado. Esa es la principal característica para que para el banco sea un recibo de nómina válido. Hoy en día, la mayoría, la gran mayoría, todos los recibos de nómina, pues ya son digitales. Ya los descargas de algún lugar Sí. o ya te los mandan por correo, ¿verdad? Sí, ahorita es muy sencillo. Ya no se usa como antes, que era un Excel y lo imprimían y te lo daban, ¿no? Y tienes que firmar de recibido y tienes que ir al departamento de Esos recibos ya no recursos sirven. humanos. Ya no funciona así. O sea, ese tipo de recibos para solicitar un crédito hipotecario ya no sirven. ¿Mm? Ahora tienen que estar todos timbrados, como mencionabas. Y hay otras cosas que también son muy importantes. En la práctica, vemos que a muchos empleados les pagan, les depositan o les pagan en efectivo. Y los recibos de nómina los emiten ahí el contador cada 3 meses, emite todos tus recibos la misma fecha. Si tú pides un crédito hipotecario y tú le mandas al banco o nos compartes a nosotros tus últimos recibos de los últimos 3 meses, y si te pagan quincenal, son 6 recibos de nómina, ¿verdad? 6 quincenas, y todos los recibos fueron emitidos el mismo día, No te lo aceptan. no te lo van a aceptar, porque el
el recibo de nómina debe ser emitido el mismo día o por lo menos por las fechas. Debe coincidir a pocos días de separación de la fecha en que se te hizo el depósito de tu nómina. Ujú. El recibo de nómina debe de ser por la misma cantidad del depósito que se te hizo en tu estado de cuenta. Me ha tocado ver clientes que son asalariados y que por alguna razón les pagan en muchos depósitos 7,000, 8,000, 9,000, suman 40. Te hago un solo recibo de 40, aquí está, y te lo timbran, timbrado y todo. Y el de 40, ese tampoco sirve, Y son felices con sus 40,000 pesitos, diría el gobierno. diría el gobernador. Pero bueno, a final de cuentas, ese recibo de nómina tampoco nos sirve. El banco lo va a rechazar. Nos va a pedir más información, a lo mejor nos va a pedir la constancia de semanas cotizadas del IMSS, o nos va a estar pidiendo más documentos y podría resultar en un rechazo. Sí, porque la verdad es que, mire, también tenemos que ponernos un poquito de lado del banco. El banco recibe cada ratito un montón de goles, intentos de fraudes. Y dentro de esos intentos de fraudes, pues muchas veces vienen recibos de nómina pues simulados, falsificados, editados, que pues hacen que este tipo de recibos entren en una categoría donde son inaceptables para el banco, porque es un foco de riesgo de que les vayan a hacer un fraude. No porque tú seas un maleante, ¿verdad? Entendemos que a veces las empresas dicen, no, pues ocupas recibos, pues bueno, ya el contador las emite, o hay cierta desorganización en las empresas a veces que te dan ese perfil. Pero es importante que sepas que a la hora de pedir un crédito con el banco, te va a pedir esas condiciones. Tienes que tener el recibo de nómina emitido el mismo día de preferencia que se te hace el depósito, ¿verdad? No todos emitidos el mismo día. Sí, Como si fuera retroactivo. o por otra cantidad. Me ha tocado que te dan un solo recibo de lo que ganas mensualmente, pero en tu estado de cuenta no viene esa cantidad y el depósito tampoco tiene el concepto de nómina. Al banco le gusta que el concepto del depósito diga nómina. Se siente más cómodo el Se banco. siente más seguro. No significa que te vayan a rechazar si no viene el concepto así, pero si viene el concepto de nómina, pues ya no estás teniendo lugar a dudas de que ese depósito corresponde a una nómina. correcto. ¿Sí? Y si la cantidad corresponde a la del recibo, Se acabó. se acabó. Esa persona trabaja en donde dice que trabaja y eso es lo que gana. Hay otros factores del recibo de nómina que nos ayudan a nosotros como brokers para interpretarle al banco que tú tienes el arraigo laboral, por ejemplo. Muchos recibos de nómina dicen la fecha de inicio de tu actividad laboral con ellos. Entonces, si tiene la fecha de inicio de relación laboral, evita que te pidamos más cosas para comprobar tu arraigo laboral. Mínimo debes tener un año, ¿verdad? Bueno, en algunas excepciones, en otros bancos en algunos menos. bancos, pero casi siempre son 2 años, ¿no? Para 2 años trabajando. 2 años trabajando, no necesariamente con el mismo patrón. Ajá. En el mismo patrón con 6 meses, ¿no? Ajá, sí, hay diferentes criterios del banco, pero que tengas 2 años trabajando ya te garantiza casi el arraigo laboral que cumples con él. Pero si tu recibo de nómina dice que tienes esos 2 años trabajando o ese año trabajando con la misma empresa, también nos ahorra mucho trabajo y es más rápida la respuesta. Nos ahorra papeleo, Uh-huh. ¿no? Y también nos da la seguridad de que, de ser necesario, el banco a veces te puede pedir una nómina viejita para comprobar la antigüedad laboral. Claro. O te puede pedir la constancia de semanas cotizadas del IMSS. Y si no estás dado de alta con lo mismo que ganas y todo, o sea, ya empezamos, ¿verdad? A que el banco pueda preguntar, oye, ¿por qué está dado de alta así y por qué le pagan así? Y que tengamos que aclarar. O sea, si tu recibo de nómina trae todo clarito y coincide con tu depósito, no tienes de qué preocuparte de una autorización. Y ahora, te pagan el mínimo, estás dado de alta con el mínimo, es una práctica muy común. Y te pagan la diferencia en cash. ¿Cómo puedes comprobar ingreso? ¿Cómo puede esa persona comprobar ese ingreso? No es comprobable, Marco. No es comprobable. No es. O sea, si tú eres asalariado y ganas 30,000 pesos al mes y te pagan 12,000 en nómina y los otros 18 te los pagan en efectivo, esos 18 no son comprobables y no vas a poder pedir un crédito comprobando que ganas 30. Exacto. ¿Qué le podemos recomendar a esas personas? Pues considerar pedirle a tu empresa que te dé de alta con tu salario real
Si no quiere, y si no quieren eso, pues te puedes dar de alta también con alguna actividad como persona física con actividad empresarial y tú facturarles esa diferencia. Sí, o bien también existe el asimilado a sueldos y salarios, que depende de la empresa también te pueden emitir un recibo por tu sueldo nominal, ¿verdad? Lo que ganas por nómina, lo que te tienen dado de alta en el IMSS, y un ingreso variable como asimilado a sueldos y salarios. Sí. A final de cuentas es un recibo de nómina que respalda ese depósito que proviene de una actividad que estás haciendo, que es ser empleado de esa empresa. Y posiblemente esa sea la mejor opción. Uh-huh. Y ese recibo sí nos sirve. Sí. Muy bien. Entonces, así es como con los asalariados. Ahora vamos a platicar de el gran universo de los independientes. Y estas son las personas físicas con actividad empresarial o personas que van a comprobar ingreso con su empresa. Claro. Una persona moral. Ajá. Existe esa figura del accionista, donde eres dueño de una persona moral. Tú no te pagas una nómina porque no lo necesitas. A lo mejor vives día a día con lo que va generando de la caja chica de la empresa. Bueno, tú, empresario, sabrás tus estrategias. Pero a la hora de comprobar tus ingresos al banco, pues tienes ese problema, ¿verdad? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo al banco? Es más, a veces yo ni sé lo que gano. ¿Cuánto ganas? Suficiente, dice el empresario, ¿verdad? Pero no sabes exactamente cuánto ganas. Ahí das un tanteo más o menos y sabes que puedes afrontar una mensualidad de 20, 30 mil pesos porque conoces tus flujos, pero no sabes exactamente cuánto ganas. Bueno, el banco sí puede transformar los ingresos de la empresa e interpretar de cierta manera con sus fórmulas y todo cuánto ganas tú y cuánto te pueden considerar de ingreso. ¿Sí? Sí, ellos tienen sus propios criterios, ¿no? Entonces vamos a hablar de un documento muy importante. Y así como lo vamos a mostrar en pantalla para explicar detalladamente cómo lo interpreta el banco. Y este documento es la famosa constancia de situación fiscal. Muy bien. Vamos a hablar entonces. Para los independientes, el documento para comprobar ingresos es su constancia de situación fiscal. ¿Y qué es lo primero que te pide el banco? Vamos a mostrar aquí en pantalla una constancia. Vamos a mostrar las actividades económicas con las que está dado de alta una persona física. Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo que se muestra, es una persona que está dada de alta con actividad económica asalariado. Y el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. ¿Esta persona puede comprobar ingreso como independiente, Ernesto? No, aquí efectivamente esta persona está diciendo, soy asalariado y estoy en el régimen de sueldos y salarios. Pero hace 4 años yo puse un negocio de nieves. ¿Pero dónde dice? Aquí están mis estados de cuenta, todo me lo depositan y toda la terminal, los pagos que me hacen la terminal, caen en este estado de cuenta. Pero tu actividad no está registrada. Aquí yo como banco veo que tú estás dada de alta como asalariada y ¿quién es tu patrón? Necesito recibos de nómina. Eso te va a decir el banco. ¿Por qué? Porque no tienes una actividad registrada oficialmente. No hay cómo comprobarle al banco de dónde viene ese dinero que te depositan de terminal punto de venta. Me depositan $1 millón al mes. No sabes de dónde viene. Es por eso que es tan importante que registres la actividad económica a la que te dedicas. Y ahorita vamos a hablar de los hacks, de los trucos, de las recomendaciones que damos, de qué actividades dar de alta. Porque con base en qué actividad económica tienes registrada en tu constancia, es como el banco va a considerar tu ingreso. Claro. Muy bien. Entonces, vamos a mostrar en pantalla la siguiente constancia, que viene siendo de una persona que se dedica al comercio. Es una persona física con actividad empresarial, tiene 4 actividades que se dedican al comercio. Se dedica al comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías. Comercio al por menor de pintura, recubrimientos. Ojo, y él está en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. No es lo mismo la actividad que el régimen, ¿sí? El régimen de personas físicas con actividad empresarial es cómo tú tienes la obligación de pagar tus impuestos. Sí. Pero igual podrías estar en régimen simplificado de confianza. Depende de cómo tú tributes, cómo pagues los impuestos. Entonces, el régimen no tiene nada que ver de con cómo percibes tus ingresos, sino tiene que ver en cómo vas a pagar tus impuestos. Y el banco no se fija en eso. Nosotros no vamos a ver el régimen como algo
muy importante. Lo único que le interesa al banco es qué actividad tienes dada de alta y la fecha de inicio. Claro, porque Se acabó. es muy importante el arraigo que tengas con la actividad. Alguien que de repente, que tiene 20 años dedicándose al comercio, a Pero su ferreterías. contador le cambia la actividad por temas fiscales cada 6 meses. ¿En qué tienes experiencia? Dice el banco. Tienes 6 meses con esta actividad y hace 6 meses vendías pintura y ahora y hace otros 6 vendes, meses vendes otra cosa. ahora vendes pintura pero para uñas y ahora vendes pintura pero para artistas y ahora te dedicas, o sea, ¿a qué te dedicas? O sea, que el banco quiere saber realmente en qué tienes experiencia, porque las estadísticas del banco van directamente proporcional a su cartera. Si la cartera vencida del banco es mayormente por gente que tenga menos de 2 años en su actividad actual, pues obviamente el banco va a poner como un Esa filtro limitante, ¿no? que tengas mínimo 2 años, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa es una de las limitantes más importantes del banco. En una actividad, cuando eres independiente, importa mucho que tengas por lo menos una actividad económica con más de 2 años. Es muy importante que no estés cambiando a lo loco todas tus actividades económicas y que es un modus operandi de muchas personas que por temas fiscales, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, desconozco la razón, pero no te recomendamos que estés cambiando todas tus actividades a cada rato. Entonces, si tú ya cumples con los 2 años de antigüedad con tu actividad económica, lo que sigue es ver qué actividades tienes registradas. Y el banco las divide en 3 grandes ramas. Pues en 3 Rubros, categorías. En tres categorías. Uh-huh. ¿Cuáles son, Ernesto, las categorías? Imaginemos que tú tienes un estado de cuenta y te caen 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, pues obviamente si tú te dedicas al comercio, tú tienes que comprar mercancía. Todos esos 100,000 pesos, pues no es la utilidad, no es lo que te queda en la bolsa, porque tienes que volver a comprar materia prima para poder vender. Entonces, las 3 grandes ramas en las que se dividen a las personas físicas con actividad empresarial son: te dedicas o a prestar servicios, comercio o a una actividad primaria. Son las 3 grandes ramas, ¿no? Construcción entra en la misma categoría de actividad primaria. Gasolinero entra en la misma categoría que actividad primaria. Comercio, no importa qué sea lo que comercialices, si tu actividad económica dice la palabra comercio, 50%. Te van a quitar el 50% de todos tus depósitos. No importa a qué te dediques, si la palabra clave dice servicios, eres un prestador de servicios. Entonces ahora vamos a mostrar en pantalla este ejemplo en donde esta persona tiene registradas muchas actividades económicas y vemos que en la primera tiene una actividad de servicios de ingeniería. Esta persona ofrece un servicio. A pesar de que tiene otras actividades dadas de alta que son de comercio, esta persona entra en el rubro de servicios. Entonces, esta persona puede comprobar ingreso como un prestador de servicios y a esta persona ya le van a prestar persona ya le van a considerar. Y a esta persona ya le van a considerar el 90%. 80-90%. 80-90, sí, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué el banco te lo considera de esa manera? Cuando tú prestas un servicio no tienes que comprar muchas veces un inventario para vender y comercializar. Entran en este ejemplo los médicos. O sea, un médico no está comercializando, está siendo proveedor de un servicio que nada más él, un cirujano, neurólogo, especialista, pues no hay muchos, ¿verdad? Entonces él presta su servicio y cobra por eso, y eso que le cae en su estado de cuenta, el banco dice, bueno, pues es médico, es cirujano, y todo eso va directo para su bolsa. Claro que debe tener sus gastos corrientes, ¿no? Que si pagó quirófano, que si pagó eso, o sea, etcétera. Pero el banco ya no lo considera. El banco ya no lo considera. Y el banco no puede saber. Entonces, a final de cuentas, de esa persona, de todos los depósitos que tiene, si esa persona tiene 1,000,000 de pesos al mes de depósitos en promedio, para el banco esa persona gana 800,000 pesos al mes. Entre 800 y 900. Significa que se puede endeudar con 400, la mitad. Y si se puede endeudar con 400, equivale a pues le quitas las deudas que tiene y tiene libre 300,000 pesos de deuda, pues equivale a un crédito de 30 millones. Claro. ¿No? Entonces, así es como lo ve el banco. Ahora, depósitos de 100,000. Tienes promedias 100,000 pesos al mes de depósitos. Eres prestador de servicios, tú ganas 80,000.
significa que te puedes endeudar con 40. ¿Y a qué equivale una mensualidad de 40,000? 3,700,000 pesos. De crédito, aproximadamente. Así de sencillo es como funciona la comprobación de ingresos. Es muy importante que lo sepas. Si, por ejemplo, tú apartas una casa, llevas 10 años siendo doctor, pero te acaban de cambiar la única actividad económica que tienes dada de alta en tu constancia, te la acaban de cambiar hace 6 meses, vas a perder el anticipo. Porque no te lo van a autorizar. Porque no te van a autorizar el crédito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de ir a ver qué casa quieres comprar y emocionarte y que te endulcen los oídos y la vista, hay que ver si el banco te puede autorizar el crédito. Pues hay que autorizártelo. No pasa nada. Hay que autorizártelo, no pasa nada. O sea, mete los papeles, mete los documentos, no te vamos a cobrar. Los brokers no cobramos dinero por eso. Y tú vas a tener una constancia de un crédito aprobado con la cual vas a poder ir a negociar como si trajeras el dinero en la bolsa. No puedo comprobar ingreso, pero gano mucho dinero. ¿Cómo puedo comprar casa? De contado, porque el banco no te va a prestar. Es muy importante entonces que se aprenda a hacer la comprobación de ingresos. Claro. Ya sea como asalariado o independiente. Es muy importante registrar una actividad en Hacienda y tenerla ahí como backup. Claro, aunque te cueste, de verdad. Vale la pena que tú existas, ¿verdad? Dentro de la economía formal. De la economía formal. Es muy importante porque vas a aprender a utilizar las palancas que te puede dar el banco para que en un futuro tu negocio pueda crecer con el apalancamiento. Con el sí. Los empresarios más exitosos, se apalancan con el banco. Más grandes se apalancan con el banco. Hay muchos libros que hablan de eso, hay muchos títulos, experiencias de empresarios que se apalancan con un crédito bancario y exponencian al infinito sus empresas. Vale la pena. Al infinito. Y más allá.